Los otros dos derechos en la sucesión son el derecho de acrecimiento y el de sustitución, que ambos operan en la sucesión testada. Ya, vamos a revisarlos. Primero, el derecho de acrecimiento. El artículo 1147 establece que es un derecho en cuya virtud, cuando existen varios asignatarios llamados a un mismo objeto sin expresión de cuota y falta uno de ellos, su porción aumenta la de otros asignatarios. Entonces aquí, a partir de la definición, tenemos varios requisitos. En primer lugar, que se trate de una sucesión testada, que existan dos o más asignatarios, que los asignatarios sean llamados a un mismo objeto, que hayan sido llamados sin designación de cuota, que falte algún asignatario, que el testador no haya designado un sustituto y que el testador no haya prohibido expresamente el acrecimiento. La primera característica o primer requisito, que se trate de una sucesión testamentaria. Comprueba lo anterior. En primer lugar, la ubicación del derecho de acrecimiento en el título cuarto de las asignaciones testamentarias. A continuación, de los legados y donaciones revocables. En estricto rigor es por donde está regulado, que está regulado en las asignaciones testamentarias, o sea, se trata de una sucesión testada. Y por otra parte, todo su articulado discurre sobre la base de que existe un testamento. Finalmente, el derecho de acrecimiento, como lo ha declarado un fallo, no es sino una interpretación de la voluntad del testador por parte del legislador. Segunda característica, que existan dos o más asignatarios. Esto es necesario porque si hay solo uno y falta, su porción en la herencia no tendría a ningún asignatario a quien acrecer. En tal caso, la sucesión será intestada y se aplicarán las reglas estudiadas en los órdenes de sucesión. En tercer lugar, que los asignatarios sean llamados a un mismo objeto. Así lo indica el artículo 1147. En cuanto a la expresión objeto, está usada en el sentido de asignación, o sea que sean llamadas a una misma asignación. En este punto hay que tener presente que el acrecimiento opera tanto en los legados como en las herencias. El derecho de acrecimiento se presenta tanto en las asignaciones a título universal como en las a título singular. De esta manera, un mismo objeto podrá ser toda una herencia, una cuota de la herencia, uno o más bienes determinados o una cuota en un bien determinado. Aquí es importante destacar que será toda la herencia cuando no hay designación de cuota. Si no hay designación de cuota, no hay derecho de acrecimiento. O sea, los herederos de cuota no tienen derecho de acrecimiento. Posteriormente, otro requisito es que los asignatarios hayan sido llamados sin designación de cuota. Es esta la exigencia característica y fundamental del acrecimiento. Recordemos que la única diferencia fundamental entre los herederos universales y de cuota consiste en que los primeros tienen derecho a acrecimiento y los segundos no. Entonces son los herederos universales los que tienen derecho a acrecimiento. Entonces decimos que para que el asignatario tenga derecho a acrecer, no debe ser un asignatario de cuota, sino que universal. Pero existen dos casos del Código Civil que suelen nombrarse como excepciones. Ambos casos están contemplados en el artículo 1148, no obstante no son excepciones. Estos son, en primer lugar,
los asignatarios llamados por partes iguales y en segundo lugar, aquellos llamados a una misma cuota pero sin determinárselos la parte que van a llevar en dicha cuota. Ya, entonces en el primer caso decíamos que los asignatarios son llamados por partes iguales. En este caso la cuota no está expresada en el testamento, ese es el punto. Por ejemplo, dejo mis bienes en partes iguales a Juan, José, Javier y Joaquín. Ahí sí opera el acrecimiento. Distinto es decir, dejo mis bienes por cuartas partes a Juan, José, Javier y Joaquín. Se ha fallado incluso que si se deja una herencia por mitades a dos herederos hay acrecimiento, porque decir por mitades es lo mismo que por partes iguales, pero no hay designación de cuota. Bueno, y el segundo caso es en que dos o más asignatarios son llamados a una misma cuota, pero sin determinárseles la parte que llevarán en dicha cuota. Habrá derecho a acrecer entre tales asignatarios, pues son llamados a un mismo objeto, sin designación de cuota. No se les determinó la porción que cada uno llevaría en la cuota. Entonces aquí planteamos un caso. El testador deja un tercio de sus bienes a A, otro tercio a B y al tercio restante a C y D. Entre estos últimos habrá derecho a acrecer, pues son llamados a un mismo objeto, un tercio de la herencia, sin designación de cuota. Ello porque no se les determinó la porción que cada uno llevaría en la cuota. En cambio, de llegar a faltar A o B, su cuota beneficiará a los herederos ab intestato. Bueno, dentro del acrecimiento hablamos también de los asignatarios conjuntos. Existen distintos tipos de conjunciones. Está la verbal, la real y la mixta. En cuanto a la conjunción real, nos referimos a aquella sucesión en que los asignatarios son llamados a un mismo objeto, los asignatarios conjuntos. Sea en la conjunción real o mixta, opera el derecho de acrecimiento. Ahora, la forma en que pueden ser llamados los asignatarios conjuntos, algo concreto que el llamamiento puede efectuarse mediante la expresión o conjunción copulativa y o referirse a los asignatarios como persona colectiva. Por ejemplo, dejo tal inmueble a los hijos de Pedro. Ya el quinto requisito es que falte algún asignatario. Como la ley en las normas del acrecimiento no regula cuando se entiende faltar un asignatario, se aplica por analogía al artículo 1156, determinando que faltaría el asignatario conjunto en los siguientes casos: cuando el asignatario conjunto fallece antes que el testador, cuando el asignatario conjunto sea incapaz o indigno de suceder, cuando el asignatario repudia la asignación, cuando siendo asignatario condicional, en el caso de la condición suspensiva, fallare la condición. Posteriormente decimos que en el caso en que el fallecimiento del asignatario conjunto es posterior al causante, no hay lugar al acrecimiento, sino que opera el derecho de transmisión. Entonces, para que opere el acrecimiento es necesario que el asignatario conjunto haya fallecido con anterioridad al causante. Si muere una vez abierta la sucesión, opera el derecho de transmisión. Esto es clave. En cuanto a los asignatarios conjuntos, por la falta de algún asignatario, para que haya crecimiento,
Es necesario que el asignatario conjunto haya fallecido con anterioridad al causante. Sexto requisito, que el testador no haya designado un sustituto para el asignatario que falta. Si el testador designó un sustituto, jurídicamente nos falta el asignatario conjunto, porque es reemplazado por el sustituto. Incluso el artículo 1163 declara expresamente que la sustitución excluye el acrecimiento. Y en séptimo lugar, que el testador no haya prohibido expresamente el acrecimiento, contemplado en el artículo 1155. Ya, en cuanto a las características, el acrecimiento es un derecho accesorio, renunciable y transferible. En cuanto a que el acrecimiento es un derecho accesorio, el asignatario no puede repudiar la propia asignación y aceptar la que se defiere por acrecimiento. Esto no es posible, pues la porción acrece a la porción, y si esta falta, no tiene a qué acrecer. Si no hay acrecimiento, nos regiremos por las reglas de la sucesión intestada. Pero cuando habla de cuota, no hay derecho de acrecimiento. Y la segunda consecuencia del carácter de accesorio del acrecimiento es que la porción adquirida por acrecimiento lleva consigo todos los gravámenes propios de dicha porción, excepto aquellos que suponen una calidad o aptitud personal del asignatario que falta. Posteriormente decimos que el acrecimiento es un derecho renunciable. Si bien el asignatario conjunto no puede repudiar su propia asignación y llevar la que se le es deferida por acrecimiento, nada impide la situación inversa, o sea, que el asignatario lleve su propia asignación y repudie la que le correspondería por acrecimiento. Así se desprende del citado artículo 1151. Y la tercera característica es que el derecho de acrecimiento es transferible. Recordemos que por la cesión de derechos hereditarios pasa al cesionario el derecho de acrecer que tenía el cedente, salvo estipulación en contrario. De ahí, en cuanto a los efectos del acrecimiento, la porción del asignatario que falta se junta o agrega a la de los otros, que así aumentan.